Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su podcast Fe Sin Límites. Nosotros somos de la Iglesia Dios en las Naciones y estamos ubicados y nos encontramos en el hermoso estado de Oregon, en la preciosísima ciudad de Bend. Y se encuentran conmigo, ¿quiénes? Por aquí estoy yo, el pastor John Rodríguez. ¿Cómo están todos? Soy la pastora María y estoy feliz de estar una vez más con ustedes. Y yo soy Pierre, el esposo de la señora Norma. Nuestro ingeniero, diácono, servidor. ¿Qué más le podemos poner? Sacristán, sí, urgier, no, de todito. De todo un Ustedes poco. Han dicho. ¿Verdad que sí? Líder de caballero. Hemos estado muy contentos este tiempo. Esperamos que todos hayan tenido y pasado un feliz 4 de julio, si es que usted vive aquí en Estados Unidos, en América. Que hayan pasado un bonito 4 de julio. Sí, estuvo muy bonito. Vimos bastantes fuegos artificiales. Así es. Fuegos. Y juegos. Fuegos artificiales. Hermano, tranquilo, yo también cuando era ¿Cómo niño es que yo me decía entendió juegos. cuando la enamoré? Si ni siquiera hablo bien. Eso es. ¿Verdad? Bueno. Eso fue lo que entendió. El amor es ciego y sordo. Yo creo que ahí sí aprendió usted Como Shakira. a decirle las cosas. ¿Verdad? Como Shakira. Un buen romántico. Bueno, estamos muy contentos de poder estar aquí con ustedes y vamos a estar hablando de un tema que me gusta mucho el título. Hemos puesto Dos Caminos. Suena a nombre de telenovela. No voy a decir el nombre de hace mucho tiempo. Parece telenovela mexicana. Dos Caminos. Si usted me escucha sabe de qué, ¿cómo se dice? ¿Cómo le llaman? Teledrama o... No me acuerdo cómo se le llama, pero es algo dramático, ¿no? En fin, me sonó el nombre de telenovela. Bueno, y en el caso como la telenovela también es lo mismo. Dos caminos, un solo destino. Sí. Un solo destino, destino. Es cierto. Bueno, depende de cuál camino se tome. Bueno, sí. ¿Verdad? Porque en este caso nosotros vamos a estar hablando de los dos caminos. Pues de los dos caminos. Sí. Pero que los dos caminos nosotros bíblicamente los vemos como el camino de los justos, que así nos lo menciona la Biblia en varios contextos, el camino de los justos y también el camino de los impíos. O, para que usted me entienda más, el camino de la gente desobediente a la voluntad de Dios. Egoísta. De la gente rebelde. Rebelde, sí. Uh-huh. De la gente que no entiende que que sí entiende, pero que decide no hacer la voluntad de Dios. Autoplacerse, o sea, de hacer lo que uno quiere. Uh-huh. Sí. Y no, como yo preferiría... Es más fácil ser como soy yo y no me importara lo que pensara mi mujer o mi hijo. Pero no. Sé que hay un camino bueno y uno malo. Así es. Y ese es el tema que vamos a estar hablando. Pastor, ¿qué nos puede usted decir sobre todo esto? Porque es muy interesante. Bueno, la verdad es que... por ahí se cayó. Me descalabré. El pastor. No hay día que no me golpee. Bueno, cuando estaba preparando este tema... Como dice mi hermana, lo último que el Señor me regaló fue el título. Y cuando surgió el título de Dos Caminos, pensaba en que cómo era posible que nosotros tuviéramos un Dios tan hermoso que nos da el libre albedrío, nos da la forma de escoger dos caminos, porque aún nosotros como padres, y por eso la palabra de Dios dice que el único Padre bueno es Él, es 100% correcto, porque nosotros aún siendo padres acá y a nuestros hijos le vamos a querer marcar un solo camino. A ellos les queremos dar el camino correcto, que es el camino con Cristo. Siempre. Y ese es el camino que nosotros sabemos que es el correcto.
Y Dios sabe también cuál es el camino correcto, pero como buen padre Él nos dice, bueno muchachos, yo les voy a dejar a escoger los dos caminos que hay, el de maldad o el de bien, el que te va a traer a mí. Pero como buen padre, está esperando solo que nosotros decidamos. Cuando decidimos coger el camino de bien, de rectitud, de justicia, Él nos agarra con su mano y nos lleva todo ese camino. Y cuando escogemos desafortunadamente el camino de maldad, el otro camino, el camino de oscuridad, ahí empezamos a vagar solos sin Dios. Así es, y realmente la Biblia nos muestra, también la palabra de Dios nos habla de qué es lo que pasa con las personas que están siguiendo la voluntad de Dios. Y a veces decimos, bueno, es que la Biblia realmente, ¿en dónde puedo yo encontrar esto, no? ¿Dónde me puede hablar todo esto de qué es lo que nos está diciendo, cuál es el camino de los justos? Y yo encuentro un ejemplo muy claro en el Salmo 1, del 1 al 3. Ese es un pasaje que la mayoría de nosotros hemos leído y que lo conocemos, y que ahorita que usted me escuche se va a acordar, y dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de encarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Cuando nosotros vemos que nos está diciendo aquí la palabra de Dios que será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, eso está representando precisamente, de esos dos caminos, está representando el camino de los justos. Significa que está representando aquel camino de esa persona que está siguiendo la voluntad divina y perfecta de Dios, y se está dejando dirigir por el Espíritu Santo, está siendo guiado por el Espíritu Santo para hacer la voluntad de Dios. Está escuchando al principal consejero que tenemos en este momento, que es el Espíritu Santo, para dejarse pues llevar y hacer la voluntad de Dios. Y cuando las personas no están haciendo lo que no está de acuerdo a la voluntad de Dios, bueno, sabemos que solamente hay un camino, ¿no?, que nos está llevando a algo que es pues muerte, realmente. Porque cuando nosotros estamos viendo que este árbol dice, me gusta la parte que dice que está plantado junto, como dice aquí, árbol plantado junto a corrientes de aguas. La imagen de este árbol plantado aquí junto a las corrientes de aguas, vemos que me gusta que simboliza y representa la prosperidad y la estabilidad, porque eso es lo que está representando. Ahora, ojo, nosotros no estamos hablando de una prosperidad, no somos una iglesia que predique prosperidad, para nada. Como usted sabe, hay otras iglesias u otros lugares donde se predica de una prosperidad de una manera errónea. Cuando nosotros hablamos de prosperidad aquí, estamos hablando de una prosperidad espiritual. Estamos hablando de que, a pesar de que lo que Dios nos está pidiendo que hagamos, y que es lo justo, que es lo correcto, que es lo indicado, tal vez a nuestra carne no le guste, pero nosotros estamos dejándonos guiar por el Espíritu. Y lo vamos a estar haciendo porque nuestro objetivo no es agradarnos a nosotros mismos ya. Una vez que nosotros conocemos a Dios y conocemos a Cristo, nuestro objetivo es agradar a Dios. Entonces, cuando nosotros pasamos por diferentes situaciones, por pruebas, por conflictos, hasta por alguna tentación, pero estamos haciendo lo adecuado, la prosperidad es en un ámbito espiritual. Quiere decir que cuando nosotros superamos las pruebas, nosotros avanzamos 1, 2, 3 o 4 peldaños espirituales. Eso es a lo que se refiere, y maduramos de esa manera también. Entonces, no es una prosperidad financiera. No quiere decir que porque yo estoy haciendo lo que a Dios le agrada, Dios me va a dar muchas cosas en el aspecto material o financiero. No es a eso a lo que se refiere.
Sin embargo, no quiere decir que Dios no bendiga nuestra vida de esa manera. Dios nos bendice también y Dios se encarga de proveer y de cubrir cada una de nuestras necesidades. Porque hasta ahora, como dice la Biblia, nunca he visto justo desamparado ni que su hijo mendigue pan. Amén, amén, y así es. Y qué bueno que menciones, mi hermana Norma, el tema sobre la prosperidad, porque el tema de ser bendecido por Dios es un tema de 100% completamente bendecido en todas las áreas. Porque no, como hijos de Dios tenemos que estar pensando en que por seguir a Dios vamos a ser bendecidos monetariamente, económicamente, con patrimonio. No, porque es que tenemos que entender que la bendición que da Dios es la bendición de nuestra alma. Y tenemos que entender que nosotros toda nuestra, por decirlo de cierta manera, nuestra soberanía está en el cielo. Y la palabra de Dios misma lo dice. Nosotros somos errantes aquí en la tierra. Ahora puedes estar bendecido con patrimonio, con dinero, con estar bien de economía. Pero el día de mañana Dios no quiera, eso puede cambiar. Y eso es importante que nosotros entendamos. Vamos a hablar hoy, pastor, de un tema. Todos los temas son interesantes, pero este tema a mí me agrada mucho porque habla de dos caminos. Ese es el nombre del programa de este día. Son dos caminos. Y nosotros, este tema se nos hizo muy importante, ¿verdad? Como todos los demás. Creo que cuando hablamos de la palabra de Dios, todo es importante. Nada es menos importante que otro tema. Todos los temas son importantes, pero cuando hablamos de dos caminos, estamos hablando y entendemos que hay un camino que siguen los justos y el camino que siguen los que no son justos, ¿verdad? En varios contextos de la Biblia podemos encontrar esto, pero hay algo muy importante. Cuando hablamos de justos, a mí me gustó investigar sobre la justicia y por qué era tan importante en ese tiempo para la cultura hebrea la justicia. Y es que era importante para ellos, como ahora creo que también es para nosotros, porque la justicia es un atributo fundamental de Dios. La justicia de Dios se manifiesta en su carácter y en sus acciones hacia la humanidad. La justicia puedo entender que implica que Dios actúa de una manera recta y equitativa y que juzga el pecado. Entonces, cuando hablamos de justicia o cuando hablamos de los justos, hablamos de aquellos que deciden hacer la voluntad divina y perfecta de Dios. Y cuando hablamos de las personas que deciden hacer lo contrario a esto, la Biblia los menciona como impíos. Entonces hay un camino de justos y hay un camino de impíos. Y ese es el tema que hoy vamos a estar hablando o tratando con ustedes. Así es, mi hermana Norma, claro que sí. Es importante este tema porque primero quisiera empezar a hablar de que ya la hermana Norma nos está explicando de la injusticia, de la justicia del hombre, pero lo que a mí me marcó en este estudio fue que empezar desde el inicio y fue con nuestro Padre Celestial. Él dejó los dos caminos trazados, dejó marcados los dos caminos que está en nuestro ser escoger. Y lo más bonito es que Él nos dejó el libre albedrío como buen padre que es para que escogiéramos nosotros en nuestro razonamiento qué camino podría ser el mejor. Y porque cuando estudiaba este tema yo pensaba sobre algo. Yo decía, nosotros como padres terrenales tenemos hijos físicos, de sangre, y nosotros a nuestros hijos siempre vamos a quererle marcar el único camino que nosotros sabemos que es el correcto, el camino con Cristo, el camino de la salvación, el camino de la rectitud, el camino de la justicia, el camino de la santidad. Es un solo camino y nosotros no le dejamos en la mano de nuestros hijos la segunda opción. No, tal vez no porque seamos dictadores, sino porque sabemos que es el camino correcto, es el camino que nos lleva a la vida eterna. Pero nuestro Padre, no cometiendo un error,
sino dejándonos que sea por amor que lo busquemos. Ese amor al que nosotros le buscamos a Cristo, por el que le buscamos a Él, fue el que Él nos enseñó por medio de Jesucristo. Vino Jesucristo a la tierra siendo obediente a su Padre, siempre mostrando de que había dos caminos: el camino de creer en Dios o el camino de no creer. Él a nadie obligó a creer en Dios. Él simplemente con su testimonio mostró que había un camino de salvación y Él empezó a marcar ese camino todo el tiempo mientras estuvo acá. Quiero leerles Proverbios 4, 18, 19. Dice: la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta llegar a pleno día. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Y eso es bonito porque cuando nosotros estamos en el mundo, estamos guiándonos por lo que un compañero nos dice, por lo que un amigo dice, por lo que las redes dicen, por lo que la televisión dice, porque el camino que está trazado en este mundo es el camino de injusticia, es el camino de maldad, es el camino de que si tú me pegas yo te pego 2 veces, es el camino en el que si tengo como ganar de una manera incorrecta, pero si nadie se da cuenta, estoy bien. Es el camino en el que la sociedad te aplaude, es el camino en el que prospera como quieras prosperar, pero así lo haces bien. Es lo importante, que seas próspero. Con Cristo no es así. Con Cristo en muchas ocasiones vamos a parecer que tal vez no tenemos la bendición física, pero tenemos bendición, como decíamos ahora aquí tras la grabación. Hablábamos de esto un poco, de que la prosperidad no es solo lo que el hombre busca, el hombre habla, las redes hablan. La prosperidad en Cristo es estar 100% lleno de la bendición de Dios. Y eso es tener una familia consagrada a Dios, tener nuestra vida consagrada a Dios. Y eso nos va a mostrar de que siempre que vamos a tomar una decisión, Dios va a estar con nosotros. Cuando nosotros escogemos el camino de la claridad, el camino de luz, desde ese momento y por experiencia propia, desde ese momento Cristo nunca nos suelta de la mano. A excepción cuando tomamos el camino de oscuridad. Ahí decía Proverbios que era un camino en el que nadie puede ver nada. Y por eso la palabra de Dios dice que cómo podría un ciego guiar a otro ciego. Y es porque este mundo mantiene diciendo a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Y estamos todo el tiempo hablando cosas que otro quiere que nosotros hablemos. Cuando Cristo te está llamando en este momento a que mire los dos caminos y escoge el correcto. Ahora, viendo el camino de los justos y el camino de los impios, vamos a hablar un poco más del camino de los justos. Y en el Antiguo Testamento ya veíamos que la justicia está relacionada con la obediencia, pero es la obediencia a la ley y el cumplimiento de sus mandamientos, o sea, la ley de Dios. Y en el contexto del pueblo de Israel, ser justo precisamente implicaba eso, vivir de acuerdo con la Torá, es decir, la ley mosaica. Y nos damos cuenta que Proverbios 10:2 nos dice: los tesoros de maldad no son de provecho, mas la justicia libra de muerte. Cuando nosotros vemos este pasaje, dice que nada de eso, el que vive bajo eso, no está actuando de una manera justa, pero el que vive de una manera justa y hace la voluntad de Dios, va a ser librado de la muerte. Pero otra vez volvemos a mencionar esto: cuando Dios nos está hablando de la muerte, no es de la muerte espiritual, de la muerte física, sino porque sabemos que todos en algún momento vamos a morir, ¿verdad? Pero se refiere más bien a la muerte precisamente espiritual. Si nosotros no actuamos de acuerdo a la voluntad de Dios, sabemos cuál es el camino. O sea, solamente aquí nada más hay 2 caminos. Está el camino de los justos, que va a ser la vida eterna, y está el camino de aquellos que son
rebeldes, de aquellos que no quieren hacer la voluntad de Dios, de aquellos que se niegan a conocerle, de aquellos que se niegan a aceptarle y vivir bajo lo que Él nos dice, que no es, ¿cómo puedo decir? No es algo que sea malo, porque Dios lo que quiere es lo mejor para nosotros. El camino de ellos, el final de ese camino, es la muerte, y es la muerte espiritual. Muerte física, todos la vamos a experimentar, todos la vamos a sufrir. ¿Cuándo? No sabemos, pero sabemos que por seguro la vamos a tener. Pero la muerte espiritual es la muerte que se puede incluso experimentar estando vivos. Porque por eso vemos a muchas personas que son de un, ¿cómo se dice? Como de un espíritu diferente. ¿Cómo lo podríamos decir? De un espíritu amargo. Se le puede decir tal vez, ¿no? De un espíritu egoísta, de un espíritu incluso hasta insensible. Entonces esa es una muerte espiritual, pero el camino de esas personas, si no deciden reivindicarse o seguir el camino de acuerdo a la voluntad de Dios, es la muerte espiritual y es la muerte eterna también. Y eso es algo tremendo, porque podemos tener un regalo y un premio por parte de Dios que realmente no tiene precio, es la vida eterna. Y eso es algo lindo. Y aquí es donde entramos en esto, ¿no? Donde es bonito decirle a la gente cosas bonitas que quieren escuchar, que Dios trae bendición, que Dios va a cumplir sus promesas, que Dios va a hacer todo esto. Pero también tenemos que decirles que Dios tiene algo para nosotros si nosotros no hacemos su voluntad. Y que cada promesa que Él tiene para nosotros también se cumple, pero también nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Tenemos que hacer la voluntad de Dios. De lo contrario, no vamos a obtener ni una ni la otra. Y ahora, en el contexto del Nuevo Testamento, nosotros podemos ver que este concepto de justicia se amplía a través de la fe de algo hermoso, y es de la fe en Cristo. La justicia ya no nada más se basa únicamente en la observancia de la ley, en cumplir la ley mosaica, sino ahora es en la fe en el sacrificio del Redentor. Romanos 1:17 nos dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y esto es un concepto tan hermoso ahora en el Nuevo Testamento, porque sabemos que nosotros por Cristo hemos sido justificados. No había uno solo justo, nos dice la palabra de Dios. No había ni uno, que por eso tuvo que venir Cristo para entregar su vida por nosotros, para limpiar nuestros pecados, para morir por cada uno de nosotros. La ley lo dice, no hay justo ni aún uno en Romanos 3:10. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. En Romanos 3:10 nos dice que no había uno solo, y por eso vino nuestro Señor Jesucristo para morir por nosotros. Creo que cuando Dios nos da este regalo y ahora somos justificados delante del Padre y tenemos entrada directa al trono para poder estar delante de su presencia, Cristo es el que nos justifica. Cristo es el que nos ha liberado y Cristo es el que ha limpiado cada uno de nuestros pecados. Cuando nosotros vemos que la Biblia nos habla de la justicia y no solamente nos habla de un estado moral, sino también nos habla de una relación correcta con Dios. Los justos ya sabemos que son aquellos que han sido justificados por la fe y que buscan vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y a los principios del mismo. Esta fe se extiende tanto porque nosotros ahora con esa fe que tenemos la podemos compartir a los demás y podemos enseñarles que se puede vivir de una manera correcta y adecuada y conforme a la voluntad de Dios, donde nosotros vamos a ser justificados, donde nosotros ya vamos a ser perdonados de nuestros pecados. Entonces es muy importante conocer todo esto y saber todo esto, qué es la justicia en el Antiguo Testamento, cómo se veía y cómo se ve la justicia ahora en el Nuevo Testamento, porque estamos viviendo el tiempo de la gracia. Durante este tiempo nosotros tenemos la oportunidad de arrepentirnos y de seguir adelante. Somos salvos por la gracia,
por la gracia de que nuestro Señor Jesucristo entregó su vida en la cruz del Calvario para el perdón de los pecados de cada uno de nosotros, para perdonarme a mí, para perdonarla a usted y para perdonar a todo aquel que tenga la humildad de aceptar que es pecador, que ha pecado, pero que recibe a nuestro Señor Jesucristo como su Rey y como su Salvador. Y eso es lo más lindo de todo esto. Y como tú estás hablando, hermana, la parte del camino de los justos, y también es importante tocar el tema de qué pasa en el camino de los impíos. Y estuve investigando y quería como llegar a un punto de encontrar bien ese significado. ¿Qué nos pasa cuando somos cristianos o personas que queremos andar solo en el camino de la oscuridad o en el camino de los impíos? Y eso me describe como un sendero oscuro, peligroso, lleno de tropiezos, sin dirección, que conduce a la destrucción y sobre todo a la separación de Dios. Los impíos son aquellos que rechazan a Dios, viven en desobediencia y se oponen a los mandamientos o los mandatos y siguen sus propios deseos y sus caminos corruptos. Y algo para poder llegar a como al contexto, a comprender este significado, lo podemos ver en Proverbios 14:12, cuando el Señor nos dice que hay un camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Eso me baso yo a que hoy en día estamos viendo las cosas que son malas, las vemos buenas, pero las buenas malas. Y la gente cree que está haciendo bien las cosas, pero lo que está haciendo es apartándose de Dios. Ese versículo nos advierte muchas cosas, nos advierte qué decisiones debemos tomar, qué camino debemos tomar, si en realidad debemos seguir el camino recto o el camino incorrecto, o el camino de obediencia o el camino de desobediencia. A veces nos quejamos o nos pasamos la vida hablando de que por qué me pasan tantas cosas, cuando nosotros mismos le decimos a Dios: Señor, apártate de mi lado. No necesitamos sino seguir el camino de desobediencia y ya estamos haciendo una separación directa con Dios. Hay varias metáforas también quería tocar el tema del camino de las tinieblas. Y algo muy importante pude ver en Juan 12:35, donde nos dice: un poco de tiempo la luz estará sobre vosotros. Andad entre tantos que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde van. Y es importante ver cómo las personas están andando en una oscuridad y ni siquiera se dan cuenta. O sea, andan en unas tinieblas de pecado, de maledicencia, de problemas, de peleas, de envidia, de chismes, de tantas cosas, y no se dan cuenta que están haciendo las cosas mal, no se dan cuenta que están tomando un camino incorrecto. Por eso es importante, cuando la hermana Norma hablaba del camino del justo, todas las bendiciones y las cosas que el Señor nos da si caminamos y hacemos las cosas correctas. Yo les hago una pregunta: tú que estás en el carro, tú que estás ahí escuchándonos, ¿qué camino te gustaría tomar? ¿Te gustaría estar en el camino correcto, en el camino de obediencia, o te gustaría seguir en ese camino de incertidumbre, un camino que no te va a llegar sino al rechazo de Dios? Yo pienso que hay veces rechazamos tantas las cosas de Dios porque algunos que creen saber tanto de la palabra, como se creen que saben tanto, Él dice que en un momentico
hacen lo de peco, rezo y empato, entonces ya estoy salvo. Pero es diferente. Debemos entender que los impíos se separan de Dios. Traen rebelión contra Dios, traen rebelión contra los hermanos, traen rebelión contra una iglesia, traen rebelión en la misma casa. Los caminos incorrectos hacen traer tanta maldad a nuestra vida. También quise buscar luz. Luz, ¿qué es la luz? La luz es como la guía, la senda del justo, es la dirección, es como si por aquí está la luz, yo me guío porque es el camino correcto. Si voy en la oscuridad y prendo una lámpara, la luz es la que a mí me está guiando por el camino que yo voy. Pero si yo me sigo en tinieblas, en oscuridad, ¿para dónde voy a llegar? Si voy a llegar al camino exacto donde Dios quiere que llegue. Quiero decirles que hay un peligro muy grande. El camino, si tú escoges el camino de los impíos y se anima solamente a seguir en ese camino, no te va a dar vida. La verdad, y vas a perder la comunión con Dios. Si tú eliges el camino de los impíos, vas a estar en desobediencia, vas a traer una muerte física, una muerte espiritual y sobre todo una muerte eterna, como decía mi hermana. Es importante analizar estos dos puntos porque Dios es muy grande, como decía mi esposo. Desde el inicio nos dejó el camino del bien y del mal. Solo tú decides cuál es el que debes seguir. Así es, mi hermana. Y muchas veces cuando no conocemos de Cristo, andamos en el camino de la ignorancia. Porque cuando uno es ignorante, no sabes qué es bueno o malo. Tú no nada más sabes que en el camino o en la vida que estás viviendo es la única manera correcta para ti. Es como el comentario que hizo el pastor de cómo un ciego puede ser guiado por otro ciego o un perro ciego. No, es imposible. El perro no va a saber para dónde dar, lo va a jalar para lugares equivocados, al precipicio o hacia la autopista y el ciego ni en cuenta va a saber. El perrito se lo lleva a la muerte y ahí quedó. Y cuando uno es guiado por un ciego, el futuro es muy incierto. En Job 24:13 dice: ellos son los que, rebeldes a la luz, nunca conocieron sus caminos, ni estuvieron en sus veredas. ¿Y para qué son las veredas? Las veredas son un camino que te guían a un lugar seguro, salvo, ¿no? Evitar el tráfico. Es un camino limpio. Y que como un ciego usa un palo para guiarse, nosotros también debemos tener al Espíritu Santo iluminando el camino para guiarnos, dando esa luz y nosotros ser sensibles a Él. Pero cuando nosotros no tenemos al Espíritu Santo y caminar en el mundo sin conocer de Dios, es un camino de frustración porque golpe tras golpe y no aprendemos, tropiezo tras tropiezo, dolor tras dolor y no sabemos nada más que es una vida repetitiva. Y vamos a ver en Isaías 59:10. Así caminamos cuando no estamos en Cristo. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. Pero la buena noticia es de que aquí está la iglesia de Cristo. Aquí estamos todos los que conocemos de Cristo, estamos hablándole de las buenas nuevas, estamos hablándoles de un gran amor, gracia y un camino, el cual es angosto, pero es el camino correcto. Es difícil, pero es muy gozoso caminar en él. Si ustedes necesitan guía o ver un estilo de vida diferente, acérquense a Cristo, acérquense a su iglesia y van a ver que es un lugar de paz y de amor.
Bueno, mis hermanos, qué hermosa palabra hemos traído el día de hoy, qué hermosa enseñanza y un poco brusca, diría yo, un poco fuerte para que entendamos lo que significa dos caminos. Uno que te lleva a la vida eterna y el otro que te lleva ¿a dónde? A la muerte. Pero como hemos hablado, tenemos un Dios bueno que Él nos deja escoger y nosotros haremos lo mismo. Como hijos de Dios y como líderes de una iglesia, nosotros nunca vamos a obligar a alguien a que vaya a la iglesia, nunca obligamos a alguien a que escoja el camino correcto. En nuestras manos está la luz, la lámpara que va a guiar a las personas que no tienen rumbo. Bueno, y queremos hacerte una invitación si estás aquí escuchándonos y tal vez te preguntas, bueno, yo ya quiero salir de la oscuridad en la que estoy, quiero cambiar mi vida. Hay un camino y es el camino de rectitud, de salvación. Y lo inicias, o lo podemos decir lo que lo inicias con una oración en la que tú declaras con tu corazón, creyendo, teniendo fe de que el Señor Jesús es tu Salvador. Así que te invito a que repitas conmigo esta oración. Señor Jesús, te necesito. Gracias por morir en la cruz para pagar por mis pecados. Te pido perdón por mis pecados y te recibo como mi Señor y Salvador. Gracias por darme el regalo de vida eterna. Deseo cambiar y vivir una nueva vida contigo como mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y prometo serte fiel y justo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues hemos visto, pastor, ya todo lo que implican estos dos caminos y esperamos que todos los que hayan escuchado esto decidan irse por el camino angosto y no por el ancho, porque el angosto, aunque es más difícil, sabemos a dónde nos lleva. Uh-huh. Y el ancho, que es el más fácil, aparentemente es el más fácil, realmente no es así. Y esto me hizo recordar cuando nosotros recién nos casamos, teníamos un póster que decía, sí. Y eran dos caminos precisamente, y era un camino angosto y un camino ancho. Y cuando veíamos al final de ese póster o de esa fotografía, el camino angosto llevaba precisamente a la gloria, al Edén, al paraíso, a la vida eterna, y el camino ancho, el término o el final de era la muerte, y la muerte en todos los aspectos. Fuego y todo eso, sí. Entonces, pues, esperamos que a todos les haya gustado este tema, que haya tocado corazones, porque eso es lo principal, y que los haga pensar, que los haga reflexionar sobre todo lo que están haciendo en su vida, ¿no? Así es. Y que podamos entender que es más fácil seguir el camino estrecho, el angosto, aunque duela, aunque cueste, pero es importante llegar a esa meta que es la salvación, la vida eterna. Uh-huh. Bueno, y como decían nuestros antepasados predicadores, ahí va, escuchen. Es mi tío. Así crecí yo. Lo siento, pero yo crecí con esto. ¡Ay, Dios! ¿Quién fue ese? ¿Quién fue? Los de la vieja escuela. No voy a decir quién dijo eso, pero búsquenlo por YouTube. Ahí lo van a encontrar en nuestro canal de YouTube. Ahí lo estaremos etiquetando. Bueno, y Ay, me dio hipo. Quiero darle un saludo especial a todos los que nos escuchan, a todas las personas, a todos los miembros de la Iglesia, Dios en las Naciones, a todas las personas que se toman el tiempo de oírnos y de entender este mensaje y atesorarlo en sus corazones. Y de contestar las preguntas que luego ponemos ahí en el podcast. Muchas gracias, hemos visto y se lo agradecemos. Esperamos que no nos hayan extrañado porque no hubo podcast la semana pasada. Bueno, sí hubo. Hubo un poco tarde. Bueno. Sí, pero ahí está. Entonces, sí, pero sí nos extrañaron porque lo preguntaron. Bueno, y la verdad queremos que puedan ustedes compartir de este programa con sus familias, sus amigos. Si lo escuchaste hasta el final, te gustó, estuviste conectado con el mensaje,
por favor, compártelo con alguien más. Creo que hay una opción por ahí donde dice como seguir, suscribirse, aquí. Ajá. Así que por favor, síguenos para que te puedan seguir llegando el programa Sí, automáticamente. las notificaciones, ¿no? Exactamente eso. Y para que las demás personas puedan recibir el mensaje de Cristo. Sí, de que hay algo más hermoso que una vida repetitiva que a veces es muy difícil y complicada. Una vida sin sentido. Ajá, una vida sin sentido. Y que con Cristo es una vida loca, pero en buena manera de alegre. Amén. Y es muy divertido. Es hermoso. Porque los cristianos no somos aburridos. No, por eso yo me quedé ahí. Porque yo sí era aburrido y encontré a mi esposa. Y me dio sabor a la vida. Muy Bendiciones. bien. Bueno, y ya que estamos hablando de que somos fiesteros y eso, de sanamente, bueno, si tú en tu casa te encuentras muy solo, están ahí sin con quién compartir el pan y el cafecito, bueno, ya saben que nos pueden invitar y nosotros iremos a tomar cafecito allá. Un tintico. Siempre. Un tintico. Con pan. Un tintico con Como- pan. como el con meme. pan, con pan. Con pan. Y bueno, nosotros somos... Dios. Dios en Dios las en las naciones. Dios en las naciones. naciones. Bueno, Límites. bueno. Otra vez, eso fue la 4. práctica. A ver, ingeniero, cuente otra vez. 4, 3, así como la 4, grabación. 3, 2, 1. Y nosotros Hoy somos nosotros somos... Dios en las naciones. Fe sin límites. Sí, Adiós. Fe sin límites, ¿no? Fe sin límite, como dice el pastor, que siempre se le complica. Bueno, que Dios les bendiga y nos escuchamos en su próximo o en nuestro próximo podcast. Amén. Dios les bendiga. Bendiciones. Bendiga, bendiciones.